Hay pecados de los que casi todo el mundo habla. Se habla del robo. Se habla de la mentira. Se habla del adulterio. Se habla de la corrupción. Pero hay un pecado que está presente en millones de vidas y del que casi nadie habla con claridad. Un pecado silencioso. Un pecado que no siempre se nota desde afuera. Un pecado que puede estar incluso dentro de personas que asisten a la iglesia, oran, leen la Biblia y se consideran creyentes. Ese pecado es el orgullo. El orgullo ha destruido familias, ha dividido iglesias, ha derrumbado líderes espirituales y ha apartado a muchas personas de Dios. Es un pecado tan peligroso porque puede crecer en el corazón sin que la persona lo note. No hace ruido. No siempre se manifiesta con gritos. A veces se disfraza de seguridad. A veces de firmeza. A veces incluso se disfraza de espiritualidad. Pero en el fondo es lo mismo, un corazón que depende más de sí mismo que de Dios. La Biblia habla del orgullo con seriedad. Proverbios 4:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción, y la altivez de espíritu antes de la caída. Esto significa que antes de una ruptura familiar o un fracaso moral, el orgullo ya estaba creciendo en silencio. Porque el orgullo tiene una característica peligrosa, hace que una persona deje de escuchar a los demás y de aceptar consejo. Deja de reconocer errores. Y cuando alguien deja de reconocer errores, deja también de cambiar. El orgullo hace que pienses, yo ya sé, no necesito que me digan nada. Empiezas a caminar en dirección peligrosa. La Biblia muestra que el orgullo provocó la caída de Lucifer. En Isaías 14 describe su deseo de levantar su trono junto a las estrellas. El problema fue querer ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. El orgullo siempre intenta subir y tener el control. Pero el reino de Dios funciona diferente. En el reino de Dios no sube el que se exalta, sino el que se humilla. Jesús enseñó, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios trabaja con corazones humildes. En Santiago 4:6 leemos, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Detente un momento a pensar en esto. Dios resiste al orgulloso. Eso significa que se levanta una barrera que impide escuchar la voz de Dios y aprender. Lo más peligroso es que la persona orgullosa a veces no se da cuenta. Se manifiesta en no aceptar corrección u ofenderse fácil. Se nota cuando alguien cree que siempre tiene la razón o que ya no necesita seguir creciendo espiritualmente. Jesús habló del fariseo y el publicano. El fariseo decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. El publicano ni se atrevía a mirar al cielo. Golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Jesús dijo que el publicano volvió justificado. Porque la humildad abre la puerta de la gracia, pero el orgullo la cierra. El orgullo destruye relaciones. Prefiere tener la razón antes que pedir perdón o restaurar una unión. Las heridas se acumulan. La oración se vuelve rutina y el corazón se endurece cuando crees que ya sabes lo suficiente. Pero hay una buena noticia. El orgullo puede ser vencido. 1 Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad es reconocer que necesitamos a Dios cada día, que aún estamos en proceso y dispuestos a aprender. Es tener un corazón dispuesto a cambiar. Cuando caminas en humildad, Dios empieza a moldear tu carácter. Dios abre caminos cerrados porque su gracia fluye hacia los humildes. Hazte hoy una pregunta sincera, ¿hay orgullo en mí? Tómalo como una invitación de Dios a crecer. Cuando un corazón se humilla, Dios comienza a transformarlo. Si esta reflexión habló a tu vida, cuéntanos. Suscríbete para más mensajes. Recuerda, necesitamos a Dios todos los días.